Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Hola, bienvenidos a una nueva edición de PSR, Proyecto Segunda República. Soy Adrián Salvucci, estoy hablando desde los estudios de TLB1, Toda la Verdad Primero, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es 10 de septiembre, pero el programa nuestro va a estar dedicado mayormente al 11 de septiembre, que es mañana, se cumplen 18 años del terrible ataque a las Torres Gemelas. Pero antes, como hoy es 10 de septiembre del 2019, quiero recordar la figura de alguien que ya no está con nosotros, pero que si lo estuviera hoy se cumpliría su 91 aniversario, su 91 cumpleaños. Me refiero al diplomático, poeta, ensayista y gnóstico chileno Miguel Serrano Fernández. Un gran hombre, un pensador lúcido como pocos, un gran amigo que en estos temas, algunos de los que vamos a tocar en la segunda parte de este programa, tenía mucho que ver. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de la Antártida y algunas cosas más, y don Miguel Serrano, justamente Quien llama en los hielos, fue una de sus obras de prosa, en su momento, hace como 70 años de esto, hizo un viaje a la Antártida. Pero bueno, vaya a él nuestro gran reconocimiento y un gran saludo a su viuda, la señora Sabela, a todos los camaradas de Chile, a su hijo también, Miguel Serrano, y un especial saludo a quien fuera su mano derecha en muchos temas, el camarada Fernando Sayé de Santiago de Chile. Bueno, pasemos a lo nuestro ahora. 18 años del 11 de septiembre, donde pasaron cosas extrañas. No vamos a volver sobre ese tema, porque ya se ha hablado tanto. Voy a pasarles un videíto, que ya lo pasamos en algún momento, creo hace 2 años, pero que es una apretada síntesis de apenas 4 minutos de lo que pasó ese terrible día. Pero todos sabemos que 2 aeronaves lograron colapsar 3 gigantescas torres. Pero bueno, inmediatamente salió la historia oficial, inmediatamente era la historia que había que aceptar, inmediatamente cualquier punto de vista distinto o disidente era catalogado como una teoría de la conspiración, y no fue el único, porque lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 y toda la explicación absurda oficial que vino después se repitió en otro atentado parecido, de bandera falsa, porque de eso estamos hablando, el 7 de julio del 2005 en Londres, donde explotaron, hubo bombas en estaciones de subterráneo y en un colectivo urbano. Luego también en Atocha, la estación de trenes de Madrid, Atocha, en marzo del 2004. Luego atentados con bombas y locos que se ponen a ametrallar a la gente en Bruselas, en Múnich, en el maratón de Boston con una enorme explosión, en Las Vegas hace pocos años. ¿Se acuerdan también de Charlie Hebdo? Eso fue en enero del 2015. Charlie Hebdo, una revista de humor bastante canalla en contra del cristianismo, muy especialmente, y los islámicos también. Hubo unas matanzas terribles, nunca se supo nada, pero le dieron mucha cobertura de prensa los poderosos del mundo. Y acá por nuestra latitud también, los atentados de la Embajada de Israel en 1992 y de la sede de la Amiadaya en 1994, que también inmediatamente hay una teoría oficial, se le pone la culpa a alguien. Las pruebas no existen, no importa, lo importante es repetirlo una y otra vez. Toda esta temática de los ataques de bandera falsa tiene una larga historia. Lo hemos mencionado en otros programas, no viene el caso ahora repetirlo, el hundimiento del buque de guerra Maine en la rada del puerto de La Habana, Cuba, en 1898, el hundimiento que permitió a Estados Unidos hacer la guerra contra España y quedarse con Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam, el hundimiento del buque Lusitania, un buque británico que estaba llevando armamentos de Estados Unidos a Gran Bretaña en 1915, hundido, y fue la excusa para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Pearl Harbor. Cada uno tiene su ingenierización distinta, pero también un ataque japonés en un día que vivió en la infamia, según dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt, en 1941, que permitió entrar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento del Maddox, un barco de guerra en el Golfo de Tonquín,
cuyo ataque jamás existió, pero hicieron de cuenta que existió y fue la excusa para que Estados Unidos entrara bien en la guerra de Vietnam y otros más que no vienen al caso. Pero volviendo al 11 de septiembre, del cual mañana se cumplen 18 años de ese terrible ataque, vean este videíto que lo preparó un amigo mío, James Corbett, un norteamericano que vive en Japón, donde en apenas 4 minutos le explica lo que realmente pasó ese día. ¿Lo podemos ver, por favor, señor director técnico? En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 hombres armados con cúters, dirigidos por un hombre en diálisis en una cueva al otro lado del mundo, usando un teléfono por satélite y un portátil, perpetraron la penetración más sofisticada del espacio aéreo mejor defendido del mundo, superando a los pasajeros y los pilotos con entrenamiento militar en combate de 4 aviones comerciales antes de apartarlos mucho de su curso durante más de 1 hora sin ser molestados por un solo caza. Estos 19 secuestradores, devotos religiosos fundamentalistas que beben alcohol, snifan cocaína y viven con strippers de pelo rosa, consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York, mientras en Washington un piloto que no sabía manejar un Cessna de un solo motor logró maniobrar un 757 en una espiral descendiente de 8.000 pies y 270 grados para terminar a exacto nivel de suelo, impactando contra el Pentágono justo en la oficina del analista de presupuesto donde el Departamento de Defensa estaba trabajando en el misterio de los 2,3 billones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld había declarado perdidos de los cofres del Pentágono en una conferencia de prensa el día anterior, 10 de septiembre de 2001. Afortunadamente, los presentadores de televisión supieron quién lo había hecho en minutos, Osama bin Laden, los expertos en horas Osama bin Laden, y la administración a lo largo del día. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Y las pruebas cayeron literalmente en las manos del FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Pero por alguna razón un grupo de locos teóricos de la conspiración reclamaron una investigación sobre el mayor ataque en el suelo americano de la historia. La investigación fue retrasada, subfinanciada, predestinada a fallar, un conflicto de intereses y una tapadera de principio a fin. Fue basada en testimonios obtenidos bajo tortura, cuyos registros se destruyeron. No mencionó siquiera la existencia del Edificio 7, Able Danger, Ptech, Sybil Edmonds, OBL y la CIA, y los entrenamientos de aviones secuestrados siendo estrellados contra edificios que estaban siendo simulados en el preciso momento en el que realmente estaba ocurriendo. En ella mintieron el Pentágono, la CIA, la administración Bush, y sobre Bush y Cheney, bueno, nadie sabe qué dijeron porque testificaron en secreto, extraoficialmente, no bajo juramento y tras puertas cerradas. No se buscó quién financió los ataques porque esa cuestión es de poca importancia práctica. Aún así, la Comisión sobre el 11S contestó brillantemente todas las preguntas del público, excepto la mayoría de las preguntas de los familiares de las víctimas, y asignó culpa en toda la gente responsable, aunque ninguno perdió siquiera su empleo, determinando que los ataques fueron un fallo de imaginación, porque excepto el Pentágono, la Agencia de Control de Emergencias, NORAD y NRO. DIA destruyó 2,5 terabytes de datos sobre Able Danger, pero no pasa nada porque seguro que no eran importantes. SEC destruyó sus archivos sobre la investigación sobre tráfico de influencias antes de los ataques, pero no pasa nada porque destruir archivos de la mayor investigación de la historia del SEC es solo trabajo de documentación rutinario. El NIST ha clasificado los datos que usó para el modelo sobre el colapso del edificio 7, pero no pasa nada porque saber cómo hicieron ese modelo de colapso podría poner en peligro la seguridad pública. El FBI ha argumentado que todo el material sobre su investigación del 11 de septiembre debería guardarse en secreto, pero no pasa nada porque seguramente el FBI no tiene nada que ocultar. Este hombre nunca existió, y nada de lo que dijo merece tu atención, y si dices lo contrario eres un teórico de la conspiración paranoico y mereces ser rehuido por toda la humanidad. Lo mismo con él y ella. Y ella, y ella, y él. Osama Bin Laden vivió en una cueva fortaleza en las colinas de Afganistán, pero de alguna manera escapó. Luego se escondió en Tora Bora, pero de alguna manera escapó. Luego vivió en Abbottabad durante años, burlándose de la red de inteligencia más exhaustiva que usaba la tecnología más sofisticada del mundo durante 10 años, sacando vídeo tras vídeo con completa impunidad y rejuveneciendo en el proceso. Antes de que fuera finalmente encontrado en una audaz incursión de los SEAL, que no fue grabada en vídeo, en la que no se resistió o usó a su mujer como escudo, y en la que los operativos de estas fuerzas de élite entraron en pánico y mataron a este hombre desarmado, supuestamente la mejor fuente de información del mundo sobre estos ruines terroristas. Luego echaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie. Luego, un par de docenas de miembros de este equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la verdad del 11S, de la mano de los medios de comunicación que te dijeron la verdad sobre... Y... They took the babies out of the incubators. Y... Mobile production facilities. Y... The rescue of Jessica Lynch.
Si tienes alguna pregunta sobre esta historia, eres un mierdoso, paranoide, gorroplata, mataperros, odiabebés y serás denostado por todos. Si amas a tu país y la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorritos, la tarta de manzana y a tu abuela, nunca, jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie. Jamás. Este es un mensaje de servicio público de amigos del FBI, CIA, NSA, DIE, SEC, MSM, la Casa Blanca, NIST y la Comisión del 11S. Porque la ignorancia es fuerza. En sentido del humor, porque esto hay que tomarlo un poquito en chanza, ¿no? Toda esta historia oficial de las falsas banderas. Lo importante es cuando uno empieza a investigar estas cosas, como ha hecho tanta gente, como ha hecho, por ejemplo, el señor Richard Gage, que es el presidente y cofundador de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad de lo que pasó el 11 de septiembre, es la traducción de su entidad en Estados Unidos, que tiene como 4.000 ingenieros, técnicos, físicos, químicos, tratando de desentrañar qué pasó esa idea, porque la historia oficial no cierra, y lo que tiene de bueno es que nos obliga a todos a usar el cerebro propio, empezar a indagar, empezar a investigar y empezar a entender si los que manejan el mundo hicieron lo del 11 de septiembre y le quedaron tantas cosas colgando, y nos ayuda a entender por qué el mundo está como está y por qué Argentina está como está. Claramente estamos en manos de gente mentirosa, de una élite que es absolutamente violenta, es esclavista, no quieren la paz, no quieren la democracia, no quieren los derechos humanos, por más que se llenen la boca con ello. Ahora bien, este grupo, pequeño, compacto, pero sumamente poderoso, tiene sus operadores. Algunos son operadores que se muestran abiertamente. Podemos decirlo que es la parte transparente de ellos, los multibillonarios, los poderosos empresarios, las celebrities, que son las que promueven determinadas ideas porque tienen buena imagen pública, los Macri, los Kirchner, los Elstein, los que son figuras políticas pero que también tienen cierta credibilidad, los empresarios Midlin, los Tinellis, los grandes bancos globales y las grandes multinacionales, los opinólogos de turno en todos los países. Otros son más discretos. Otros promotores son más discretos, la masonería light, la masonería esa que es un poco encubierta, el CFR, Council on Foreign Relations, estos think tanks del cual hemos hablado tan a menudo, el grupo Bilderberg, el grupo de la Comisión Trilateral, aquí en la Argentina la American Society, el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y después si seguimos subiendo otro nivel más están los operadores que son secretos, o sea, la masonería profunda británica que controla a presidentes, controla a todo tipo de muchas altas personalidades. Porque en realidad estos violentos se esconden, tratan de operar desde detrás del telón, como decía el gran primer ministro del siglo XIX, Benjamin Disraeli. Lo hacen detrás del escenario y no se dejan ver inmediatamente. Tienen tremenda influencia, que es lo que realmente rige hoy en el mundo para controlar el debate, las agendas que se van a divulgar, los discursos oficiales de todos los políticos, los medios de difusión, etc. Los Soros, los Rockefeller, los Clinton, etc. Promueven justamente las agendas que ellos quieren, la agenda Soros, por ejemplo. Ya vamos a ver en el programa de la semana que viene. Son una casta de delincuentes, de pedófilos. Usted no sabe, vea el programa de la semana que viene porque ahí le vamos a dar lujo de detalles al respecto. Son los que manejan los países buscapleitos, que siempre están buscando hacerle la guerra a alguien, notablemente la alianza Estados Unidos, Gran Bretaña y Estado de Israel, que apuntan falsamente y en base a información falsa para destruir Afganistán. Mire todo lo que ha destruido Estados Unidos en los últimos 50, 60 años. Afganistán, Irán, quieren destruir Irak, Siria, Libia, Líbano, Palestina, Yemen, Argentina, nos miren cómo estamos hoy en día, no fue un ataque militar, pero es un ataque financiero, Venezuela, Cuba, México, Somalia, Sudán, China, apuntaron fuerte contra China, Egipto, Turquía, más atrás en la historia, Alemania, Austria, Hungría, Japón, mayormente siempre utilizando la mentira como una de sus armas clave. Nos dicen que todo lo hacen en nombre de la democracia, la igualdad, los derechos humanos, la igualdad, la paz. Satanizan siempre a los enemigos de ellos y nos imponen que también nosotros estemos de acuerdo con sus enemigos. Como táctica la usan hoy en día, evalúan a un malo del pasado, a un enemigo del pasado, del siglo XX, fines del siglo XX inclusive,
según los cánones actuales. Claro, siempre van a salir mal parados, como cuando evalúan la Iglesia Católica desde el punto de vista de los valores y la realidad del siglo XXI, o cuando han evaluado la Alemania entre 1933 y 1945 y buena parte de Europa, que era racista, no cabe ninguna duda, pero la evalúan desde los cánones de hoy en día. Y yo diría, sí, por supuesto que Alemania era racista, Alemania, Austria, Hungría, muchos países, Francia también, era racista entre los años 30 y los años 40 del siglo pasado, pero digo yo, ¿cómo andaba la población negra, de raza negra, en Estados Unidos, en los estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Mississippi, Alabama, Luisiana? ¿Cómo andaba la población negra en Sudáfrica, que siguió sufriendo el apartheid hasta los años 80? ¿Cómo trataban los ingleses a los hindúes por ser de color más oscura su piel, cuando tenía la India como su propia colonia después de la Segunda Guerra Mundial, o Pakistán, o los musulmanes bajo esta primavera árabe? Y también utilizan como táctica, para promover sus banderas falsas y su visión de la historia, esconder la información. Nunca si no se entiende por qué de repente hay determinada documentación después de las guerras que tienen secreto de Estado por 20 años, 30 años, 50 años. Hay mucha documentación británica de la Guerra de Malvinas que no está sellada hasta dentro de 100 años. ¿Qué están ocultando? ¿Qué están escondiendo? Y también nos hablan siempre de los crímenes de los malos, Alemania, Japón, Argentina en el caso de la Guerra de Malvinas, pero nunca hablan de los crímenes de ellos. Hablamos ya tenemos series y listas, etcétera, de lo que fueron los crímenes cometidos por los malos, los enemigos de ellos, pero nunca hablamos del bombardeo catastrófico aliado de Hamburgo, de Berlín, de Dresde. Hablamos poco de los efectos reales de Hiroshima, de Nagasaki, de los campos de concentración norteamericanos en los estados de Washington y de Oregon para meter ahí a más de 1 millón de ciudadanos norteamericanos de raza japonesa durante la guerra con el Japón, porque por las dudas los metieron en un gran campo de concentración. De eso no se habla. No se habla de los crímenes cometidos en Vietnam, en Irak, en Palestina, y tampoco se habla de esa red criminal que hoy integra la DEA, la CIA, el MI6, las agencias de seguridad nacional, el Mossad y otros grupos que, claro, como son de ellos, son buenos, de eso no se habla. Pero vayamos ahora al fondo de la cuestión, para lo cual hicimos esta pequeña introducción, que son los ataques de bandera falsa que se han transformado prácticamente en un tema diario en la política mundial y también han afectado a la República Argentina. Un ataque de bandera falsa, false flag attack, es cuando un país, por ejemplo, porque hay distintas versiones, un país poderoso quiere hacerle la guerra a otro país, pero no encuentra la excusa para hacerla, entonces necesita que ese otro país le haga algo para que pueda reaccionar, entre comillas, especialmente en el plano militar. Normalmente esto se viene haciendo, se llama de bandera falsa justamente porque le da la excusa. Primer paso para ir ingenierizando, porque la ingenierización es muy compleja, es profunda, no hay que dejar huellas o dejar la menor cantidad de huellas posibles, y se suele hacer desde el estado profundo, el deep state, que hoy se está mencionando cada vez más en los medios norteamericanos, que es el principal hacedor de ataques de bandera falsa y que tiene preocupado a un sector crecientemente pensante de la población norteamericana. Lo primero que hacen son 3 pasos. Primer paso, identificar al próximo enemigo. Los que realmente manejan Estados Unidos, esa elite, ese establishment de poder, dice, bueno, nuestro próximo enemigo es la nación tal, que puede ser porque está haciendo las cosas demasiado bien, porque protege sus recursos, porque no quiere dar el brazo a torcer ante la geopolítica o los intereses norteamericanos, por lo que sea, o porque quieren Estados Unidos su territorio y no lo ceden, o por que amenazan, insisto, en hacer las cosas demasiado bien, como ha pasado, por ejemplo, en Irán en 1953, cuando el presidente de entonces, el primer ministro, debiera decir, Mohammad Mossadegh, nacionalizó la empresa privada de petróleo, que hoy la conocemos como British Petroleum. Bueno, le hicieron un golpe de Estado y lo sacaron. Como Juan Domingo Perón, a partir de 1946 hasta 1955, como Libia, y a su manera también en los nacionalismos europeos, la independencia de tercera posición que sostuvieron a rajatabla Italia en los años 20, Alemania en los años 30 y 40. Entonces primero se identifica a ese
enemigo que no quiere dar el brazo a torcer. Segundo, primero hay que tentarlo para que dé el primer golpe, pero no suelen hacerlo, porque estos países que tienen una visión de defender su interés nacional no son tontos. Entonces, por ejemplo, hoy le están chumbando permanentemente a Irán, e Irán no va a dar el brazo a torcer, no va a dar el primer paso para darle una excusa a Estados Unidos y a sus aliados. Y la tercera, entonces ahí sí, bueno, ya que no hemos podido hacerlo por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. Vamos a ingenierizar, dicen los que dirigen Estados Unidos, muy por encima de la Casa Blanca, vamos a ingenierizar o perpetrar o dejarlo venir un terrible ataque que tiene que tener un altísimo perfil e impacto público, como para que no solamente la opinión mundial se quede sorprendida, sino la opinión propia, como fue el 11 de septiembre, la opinión local de Estados Unidos y de sus principales aliados. Por supuesto, inmediatamente se culpa al enemigo y eso da la causa o la justificación para hacer el ataque. Lo vimos en este video que preparó James Colbert, que pasamos hace unos instantes, donde apenas fueron de las Torres Gemelas, ya los multimedios, los funcionarios sabían. Osama Bin Laden, ya sabían exactamente quién lo habían hecho. Y eso justificó que Estados Unidos usara su gigantesco poder de fuego, volcándolo primero contra Afganistán, luego contra Irak, luego contra Siria, luego contra Libia, contra todo Medio Oriente, porque, entre otras cosas, querían el petróleo de Medio Oriente y querían posicionar a su enclave ahí, que es el Estado de Israel, que nunca se sabe si Estados Unidos maneja a Israel o Israel maneja a Estados Unidos, y así fue como ocurrió a partir de ese momento. Luego sí, se inicia toda una serie de pautas para ir dando la historia oficial, la versión oficial. Se tiene un ejército de opinólogos diciendo lo hizo Osama Bin Laden o lo que sea, lo hacen desde los grandes medios, arman relatos, como Cristina Kirchner en su momento, ¿no? Relatos, se hablaba en ese video que recién vimos a una nena, en el caso de Irak 1991, diciendo, uy sí, yo vi como las tropas de Saddam Hussein en Kuwait tiraban a los bebés desde las incubadoras. Después se supo que era la hija del embajador de Kuwait y que era toda una farsa, una actuación. Se habla de la soldado Jessica Lynch cuando fue la invasión en el 2003, que también fue todo filmado como una suerte de actuación. En los PowerPoint que presentó el entonces secretario de Estado Colin Powell en el 2003 para justificar un ataque contra Irak, y así sucesivamente. Y ahí vemos cómo hay tres clases de objetivos. Están los objetivos de los false flag, de los banderas falsas, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, primero hay que declarar la victoria. Se declara la victoria luego del ataque y la destrucción de Irak, se declara la victoria como hicieron en el 2003 efectivamente, y se apela, ahí sí, un ratito, al nacionalismo de los norteamericanos, la banderita, etcétera, etcétera. Y esto es mantenido siempre encendido como una antorcha permanente en todas las películas de guerra, que vemos que siempre es la banderita norteamericana, normalmente con un acompañamiento de un ensamble de metales musical, con trompetas, que le da una suerte de solemnidad. Cuando está la banderita norteamericana, los caídos en las guerras de Vietnam, o la Segunda Guerra Mundial, o la guerra contra Irak, siempre está la solemnidad porque fueron héroes. Los demás son todos monstruos. A mediano plazo se arma la historia oficial y se busca legitimarla. Se la legitima desde los medios, desde el gobierno, desde las universidades que justifican libros, funcionarios de distinto tipo. Y cualquier interpretación diferente o contraria o contestataria inmediatamente es catalogada como una teoría de la conspiración. Y eso se martilla permanentemente en documentales, en investigaciones, en testigos mayormente falsos, los que sobrevivieron en ese momento y son testigos, lo que pasa es que después tienen un problema que se va muriendo con el tiempo, la historia ficción que después largan Hollywood como películas, como series, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Se sataniza siempre al enemigo y se ensalza a los propios. Y a largo plazo, y acá viene lo interesante, los eventos de bandera falsa, que realmente tienen un impacto enorme, lo importante es que duren no para siempre, para 2, con suerte 3 generaciones, o sea, entre 60 y 75 años. Hay que entonces, durante todo ese periodo, ir aceitando bien la maquinaria de mentira para que se
administre y se contrarreste cualquier visión alternativa o distinta. Se esconden pruebas por seguridad nacional, por supuesto, se explica y se justifica elementos que no cierran, pero se los va cerrando, más o menos como para que se le dé a la mayoría alguna explicación, y por sobre todo hay que combatir a los revisionistas. A todo el que tenga una visión distinta hay que ningunearlo, descalificarlo, infiltrarlo, darle información falsa. En el caso específico de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se los ha ninguneado a hombres y mujeres de gran inteligencia, de gran probidad, como Pedro Varela Geiss en España, Ursula Overbeck en Alemania, una señora de 86 años que está presa por haber dado una visión distinta sobre aspectos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, el británico David Irving, Robert Forizon, francés, Ernst Zundel, muchos de ellos ya fallecidos lamentablemente, porque de viejos, que tenían una visión distinta, no lo toleran, terminan con sus huesos en la cárcel. Pero lo importante de un episodio de bandera falsa es que dure más o menos, como mínimo, 50 años. Porque se sabe que a la larga, muy a la larga, la verdad se va a saber. Pero lo importante es que eso sea bien a la larga, para que en realidad el episodio de bandera falsa se sabrá que fue toda una maquinación, una mentira, una ingenierización, pero que se sepa cuando ya no sea un tema de actualidad, cuando va a ser una especie de tema meramente histórico. Le doy un ejemplo. La guerra de Estados Unidos contra España en 1898 se hizo porque volaron un buque de guerra norteamericano que estaba en la rada de La Habana a Cuba, que en ese momento era colonia española, y con eso hicieron la guerra. Eso fue en 1898. En 1998, la revista National Geographic, cumplido un siglo, dijo: en definitiva, esto fue un ataque de bandera falsa. El buque fue volado por buzos tácticos norteamericanos. Y uno lo leía y decía: ah, mira vos. Pero un siglo después, ¿qué importaba? Ni siquiera España se quejó, nadie se quejó. En otros casos es más difícil porque se trata de mantener que la masa crítica de la población crea la mentira. En el caso de la guerra contra España, bueno, no fue tan difícil porque después vinieron otros episodios. Pero en el caso, por ejemplo, del asesinato de John F. Kennedy, del cual ya se cumplieron 65 años, es más difícil, es más complicado, 55 años, perdón, es mucho más complicado. Es más, el peligro es cuando la gente empieza a entender quiénes están haciendo estas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Hoy en día la gente ya no come vidrio, la gente empieza a pensar con el cerebro propio, y eso es lo que pone a esta élite de poder bajo una gran preocupación. Uno de los directivos del CFR, de la Comisión Trilateral, y un hombre de Bilderberg, Zbigniew Brzezinski, un gran geopolítico que falleció hará 3-4 años, en el año 2010, observando este creciente acceso inclusive a información o a opiniones alternativas gracias a Internet, gracias a YouTube, gracias a canales como TLV1, en un discurso que dio en el Atlantic Council, que es uno de los cientos de think tanks, bancos de cerebros de Estados Unidos en materia geopolítica, dijo: el mayor peligro al que hoy nos estamos enfrentando es el creciente despertar político de las masas. Ojo, o sea, la gente se está avivando, era otra forma de decirlo. Por eso, entendamos que la forma como se está ocurriendo toda esta temática de los ataques de bandera falsa se les da un periodo que les permita a ellos mentir y hacer otras cosas. Fíjese, hasta el día de hoy, las contradicciones flagrantes del 11 de septiembre son totales y absolutas, pero como tienen tanto poder para imponerlo, todavía siguen con eso, todavía siguen que lo hacen por defensa de los Estados Unidos. Eso justifica que la industria armamentista siga volcando trillones de dólares a favor del sistema militarizado de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel, y dale que va, todo sigue para adelante. El tema está en que eso se va a desgastar en la medida que esa masa crítica de población dentro de Estados Unidos y en todo el mundo, incluida la Argentina, empiece a abrir los ojos y ver las cosas como son realmente. Que es también lo que hace falta aquí en la República Argentina, donde tuvimos 2 tremendos ataques terroristas, terribles ataques terroristas, contra la Embajada de Israel en 1992, hace 27 años, y aún peor el de la sede de la AMI Adaya en 1994, hace ya un cuarto de siglo, 25 años. Pero las mentiras, el armado, la corrupción
desde Menem, presidente de la Nación, pasando por Veraja, presidente de la DAIA, ha sido tan completa, tan total, la forma genuflexa como se han comportado nuestros gobernantes, especialmente Mauricio Macri, ha sido tal que la mentira se autoperpetúa y por supuesto siempre hay recordatorios, museos, fechas que se recuerdan, testigos, etcétera, 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 y una falsificación permanente que en el caso específico de la AMIA de la DAIA tiene su origen en la CIA de Estados Unidos y en el Mossad y el gobierno del Estado de Israel. Bueno, con esto redondeamos este tema. Vamos a ir a un corte, porque ahora les quiero hablar de la misma forma que recién nos hemos referido a estas banderas falsas como grandes canalladas de la alta geopolítica. También hay geografías canallas que sirven a los intereses de ellos, especialmente entre los torpes y los tontos. Vamos a ir a un corte ahora y luego cuando volvemos vamos a hablar de esto que se ha puesto de moda de una forma bastante absurda, que es que la Tierra es plana. Agárrese bien, no va a ser cosa que se caiga. Vamos a un corte, por favor. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Estamos de vuelta. Vamos ahora a hablar de este tema que les anuncié antes de ir al corte, que son los terraplanistas. Pero antes, les quiero pedir, por favor, viva usted en Argentina, viva usted en cualquier parte del hermoso continente iberoamericano o en España, apoye, por favor, con sus donaciones generosas a este emprendimiento que es TLV1, Toda la Verdad Primero desde Buenos Aires. Gracias a Dios, muchísimos amigos, muchísimos seguidores nos están brindando un apoyo, aunque sea chiquito, no importa, porque todo eso nos permite seguir manteniendo esta señal en el aire, seguir reparando equipos, seguir mejorando la calidad técnica y de producción que vamos realizando en los distintos programas. Así que, por favor, si usted tiene como uno de sus principales fuentes de información a TLV1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, apóyenos. Ya le dimos en el corte los detalles para hacerlo y en este video va a encontrar los detalles completos de las distintas formas que usted puede colaborar con este emprendimiento magnífico que es TLV1, prácticamente único en el mundo hispanoparlante. Ahora sí, vamos a ir un poquito al segundo tema, que está relacionado con el primero, porque es parte de la guerra psicológica. Un false flag, un ataque de bandera falsa, es prácticamente un ataque de guerra psicológica en todo, fuera del ataque primario en sí, por supuesto, los 3 aviones que chocaron contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, que hicieron colapsar todo, eso es la parte militar, pero después el resto, en realidad, es guerra psicológica pura. La única vez en toda la historia de la humanidad que han colapsado rascacielos de acero fueron Torre Gemela 1, Torre Gemela 2 y uno que muchos ni saben, Torre Gemela 7, que también colapsó sin que ni siquiera le hubiera golpeado ningún avión. Si los rascacielos son tan endebles, yo tengo miedo de subirme a un próximo rascacielos. Pero bueno, sigamos. Esta segunda parte, yo un poquito me anoté acá, achicharrando cerebros, los terraplanistas. Yo personalmente creo que el planeta Tierra es una esfera. Es más, cuando miro la Luna, cuando miro cualquier otro planeta, si uno puede ver, por ejemplo, Marte o Júpiter o Saturno con sus anillos a través de un telescopio, va a ver que por la forma de la sombra son esferas. No hay razón para pensar de que la Tierra no sea lo mismo. Yo personalmente siento intelectualmente y siento visceralmente que el planeta es una esfera. La fuerza de la gravedad nos lleva hacia el centro. Es astrofísica básica. Hay 3 formas básicas de mirar al mundo. O vivimos en una esfera, sobre una esfera, o el mundo es plano, como se creyó en la antigüedad y se quiere revivir ahora, o la Tierra es hueca. Ojo con eso. Ahora bien, yo personalmente no sé, porque desde mis 5 sentidos es muy poco lo que uno puede llegar a concluir por lo que ve.
Lo máximo que he podido hacer es viajar en un Boeing 747 o 777 que llegan a 12.000, 12.500 metros de altura, 12.000 kilómetros y medio, y cuando miro por la ventanilla a mí me parece ver la curvatura de la Tierra. Algunos terraplanistas me dicen, no, te equivocás, porque en realidad es el vidrio que hace esa deformación. Puede ser, no sé, a mí me da la impresión esa, pero puedo estar totalmente equivocado, no tengo forma de verificarlo directamente. Pero se ha puesto de moda en tiempos recientes esto de la Tierra plana, especialmente desde que la NASA hace 50 años justo nos puso al mundo esa foto de la Tierra vista desde la Luna, donde se nota que es claramente una esfera. También hay mucho que se dice, y esto sí hay que tomarlo en cuenta, porque esto sí que es serio, de que quizás el alunizaje de julio de 1969 no fue tal, que fue un armado con la tecnología de la época, y muchos dedos señalan a ese gran cineasta neoyorquino Stanley Kubrick, que en el año 2001 en el año 1967 hizo esa magnífica película llamada 2001 Odisea en el espacio, que dicen que para hacerlo con la tecnología de la época le tuvo que pedir una cámara muy especial, insólita para la época, de la NASA. Y que la NASA le dijo, Stanley, te prestamos la cámara, no solo para que filmes 2001 Odisea en el espacio, sino para que vayas practicando un poquito, y que luego le dijeron, bueno, ahora Stanley, vas a filmarnos el fraude del alunizaje. Puede que sí, puede que no. Que la NASA nos miente, no me cabe ninguna duda. No tendría forma de aseverarlo algo distinto, pero ojo, como es guerra psicológica, puede que sea. No tengo ninguna prueba de ello, pero puede que sea. Pero también tengamos presente que el hecho de mostrarnos al planeta como un globo, insistir de que esas son todas las fotos de la NASA, es una forma de promover e instalar la ideología, la cosmovisión, la Weltanschauung del enemigo que nos habla de globalización. Porque ¿qué es el mundo en el cual vivimos hoy, este mundo terrible? Es el mundo globalizado. Así que no podría decir, claro, insistir de que el planeta es un globo es una forma de promover la globalización. Puede ser, puede ser. Pero claro, hay mucha gente que cada vez empieza a pensar más, Y yo creo que todo este movimiento terraplanista es parte de una forma de controlar la acción y la reacción. Desde los centros de poder máximo nos viene esta imposición de que vivimos en un globo. Yo personalmente estoy de acuerdo. Dice, pero antes que se vayan por las ramas en otros temas que les voy a hablar en unos instantes, presentemos para los que son un poquito fringe, los que son un poquito así extramuro, los que son un poquito loquitos, que les gusta imaginarse cosas, de que la Tierra es plana, como una primera alternativa antes que se piense en otras cosas. Yo le pediría al director técnico si nos puede poner primero la imagen número 2, creo que es la bandera de la ONU. Ahí está. Esa es la bandera de la ONU. Esa bandera fue diseñada en 1946, tiene simbología masónica porque hay 13, esas espigas que uno ve de paz, etcétera, son 13 de un lado, 13 del otro, después hay como 33 distintos sectores en la división del mapa, pero lo importante es lo siguiente, esa es la visión del mapa, y esto lo aseveran los que apoyan la teoría terraplanista, con el Ártico, con el Polo Norte en el centro, que es una forma de decirnos, mire, este es el mundo norte, somos nórdicos, ellos, los dueños del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Rusia y China, se pusieron de acuerdo y dijeron, el centro del planeta somos nosotros, todo lo demás no tiene importancia. Y da la casualidad que los países que les acabo de nombrar son básicamente los del Consejo de Seguridad de las propias Naciones Unidas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia en representación de toda Europa en el año 46, etc., la ex Unión Soviética, hoy Rusia, y China, ellos son los dueños del mundo, lo manejan como quieran. Perfecto. Vayamos, por favor, si podemos, a la imagen número 3. Que este es el mundo que a mí me gusta. Esta es la misma toma, por así decirlo, pero visto con la Antártida en el centro, ya con el Polo Sur en el centro. No, lo que yo llamo, o don Miguel Serrano, ya que lo mencioné, llamaba, no somos nórdicos, somos súricos. Este es el planeta centrado en la Antártida, y usted ve ahí que está el Atlántico Sur hacia abajo, a la derecha tiene todo lo que sería el Océano Índico, y hacia el resto del espacio que de aguas es el Océano Pacífico, y la Antártida está en el centro, y uno empieza a tener una visión distinta de las cosas. Ahí pasaría, para ir más a la sección nuestra, el área nuestra en el mundo, a la imagen número 4, que es poniendo a la Antártida en el centro. Ya lo hemos hecho el año pasado con Juan Manuel Suárez Pinto en PCR, de hablar de este tema más extensamente. Cuando uno pone la Antártida,
cuyo continente es más grande que la parte continental de los Estados Unidos de Norteamérica, usted ve que hacia la parte superior izquierda está el Atlántico Sur, con nuestras Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Hacia la derecha superior está el Océano Índico con Diego García, y que es el puntito que usted ve ahí, que es parte de la estrategia militar británica. Arriba, derecho arriba, se ve un cachito de tierra, allá lejos, Sudáfrica. Y abajo se ve, en la parte inferior azul, el Océano Pacífico, el vasto Océano Pacífico, y hacia la parte inferior derecha hay tierra, que es Australia y Nueva Zelanda, también parte del Imperio Británico. Y uno casi no ve tierra y dice, ¿qué es lo único que sí uno ve como tierra continental? La Patagonia argentina y chilena. Bueno, eso es parte de la pauta y que tenemos que empezar a entender. Justamente el problema que tiene este sistema planetario de dominio para la etapa que ya se inició es que necesitan acceder y controlar y quedarse con la Antártida, y el verdadero puente, el único puente terrenal es la Patagonia, especialmente la Patagonia argentina. De ahí la importancia de entender que al volver Brexit, al hacer que Gran Bretaña vuelva a su sentido imperial, como hemos explicado en un video hace poco tiempo, está haciendo que toda esa parte sea de gran importancia para Gran Bretaña, porque Sudáfrica es parte de la Mancomunidad de Naciones Británicas, Nueva Zelanda también, Diego García también, Australia también, Chile es un aliado, quizás no demasiado confiable, pero bastante aliado, y ahí la ovejita negra somos nosotros los argentinos. Pero sigamos. Pediría si pueden poner la imagen número 5, por favor. Ese es el mapa de los terraplanistas, que es muy parecido al de la ONU, centrado en el Ártico, centrado en el Polo Norte, el centro del mundo nuevamente, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Rusia y China. Y abajo, bueno, abajo, qué sé yo, hay agua y hay algunos paisitos como la República Argentina. Pero aquí que a la Antártida se la muestran como un anillo de hielo. Paremos un poquito en eso. Es una muralla de hielo, así lo han descrito. Es inexpugnable, impasable, inescalable. Es un non plus ultra que los terraplanistas nos dicen no puede ser perforado. Pido por favor, esto ya con un poco de humor, la ilustración número 6. Ahí hasta de hecho esta visión absurda de que la Tierra es una especie de placa chata, plana, para usar su y la Antártida, ¿qué es? Y es hielo. Y guarda, no te acerques mucho al hielo porque está todo congelado, es resbaladizo y te podés caer del mundo, literalmente. Esto es lo mismo que cuando usted en una casa pone cuidado con el perro, muerde, es bravo, no pase. Aunque no haya perro, si usted ve ese cartel dice, guarda, para, que acá a lo mejor hay un perro, mejor no entremos. Ese es el objetivo que quieren los que hoy manejan el mundo y están llevando a cabo esta guerra psicológica, y que nuestros inocentes, tontos, desculturizados, cerebro achicharrado, terraplanistas le hacen el juego. Asumen el mapa de ellos y para aquellos que no acepten la globalización y que estén dubitativos, dicen, bueno, pero no vayan a la Antártida, porque hay una muralla de hielo, no se puede pasar. Y ahí es donde habría que preguntarse, ¿por qué? E invito a los que suscriben esta teoría, a mi criterio, fantasiosa y absurda, que se pregunte, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones geopolíticas ligadas a la Antártida, y entre paréntesis muy anti-argentina, que hace que las dirigencias planetarias no quieran que nos acerquemos a la Antártida? Y eso incluye localmente a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, que suscriben totalmente de ir saliéndonos directamente de la Antártida. Y aquí es porque, con esto vamos redondeando, porque este bloque va a ser breve, algunos de los, podemos llamarlos los secretos de la Antártida, o de la Antártica, como lo suelen decir los hermanos chilenos, algunos son obvios, que les interesa a ellos y pueden salir en cualquier diario, cualquier revista. Los recursos, agua potable, litio, petróleo, gas, uranio, minería, oro, el krill en el océano, la pesca desde luego, tierras raras, y un gigantesco etcétera, 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 porque las cantidades son prácticamente incalculables. O sea, la riqueza de recursos naturales de la Antártida es para alimentar a esta civilización, como está planteado hoy, 1, 2, 3, 4 siglos. Después hay otras razones que quieren que estemos hands-off de la Antártida, que nadie se acerca fuera de ellos. No son tan obvios. Les voy a dar un ejemplo. El elemento
el elemento físico número 115 en la escala periódica. El elemento 115 se empezó a teorizar a partir de 1989, cuando un señor norteamericano de nombre Bob Lazar, búsquelo en Google, es muy interesante, que había trabajado en un laboratorio al sur del Área 51, la famosa Área 51 de los platos voladores, etcétera, etcétera, salió y empezó a decir, miren, yo vi algo y lo que vi es que hay un elemento, que él lo llamó elemento 115, porque todavía ni siquiera tenía nombre, que existe en muchos isótopos distintos, que son variaciones del núcleo, pero que cuando se estabiliza genera su propio campo gravitatorio localizado, muy poderoso, algunos lo llaman la fuerza nuclear fuerte, no sé, yo de eso no viene al caso, pero cuando lo dijo en su momento en 1989 dijeron, está loco esto, si eso ni siquiera existe. Bueno, aquí, que hace 5 años, los rusos, no los norteamericanos, los rusos fabricaron el elemento 115 en un laboratorio. Lo llamaron moscovita, le ganaron de mano a los norteamericanos. Claro, han hecho uno de los isótopos que dura apenas unos segundos y no pueden crear una cantidad grande, porque tiene algo así como 50 isótopos distintos, variantes distintas del mismo elemento. Pero si llegan a lograr fabricar el isótopo que sea estable y acumulable, posiblemente eso nos podría permitir generar campos de gravitación muy localizados que explicaría la forma como se desplazan ciertos aparatos que se ven en el cielo, las cosas que se ven en el cielo, como decía Carl Jung, difíciles de explicar, pero que aquí tendría un sustento físico muy inmediato, muy directo, y ahora vamos a hablar un poquito más de ello. También puede ser que esto esté relacionado o no con cierto misterio que perduró después de la Segunda Guerra Mundial, de la caída de Berlín, que fue ¿qué fueron a hacer los alemanes en las 2 campañas antárticas que llevaron a cabo en 1935 y en 1938, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, donde reclamaron y plantaron banderas, para que quede muy en claro, y militarizaron toda una región de la Antártida que bautizaron Neuschwabenland, Nueva Suabia. Suabia es una región de la propia Alemania. Y que se dice que entre los que visitaron fue Rudolf Hess, que era la segunda autoridad en el gobierno nacional socialista, Hermann Göring, el famoso creador y jefe de la Fuerza Aérea, de la Luftwaffe alemana, y otros más, pero no se supo porque, bueno, era prácticamente imposible. Como sea la cosa, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, un año y medio después, 1947, Estados Unidos despacha a uno de sus principales militares, el almirante Richard C. Byrd, con toda una flotilla de 2.000 infantes de marinas, algo así como 15 barcos, muchos de ellos de guerra, para ir a la Antártida. A ver, ¿qué pasa ahí? Supuestamente iban a una misión de 6 meses. Se volvieron a las 6 semanas porque se encontraron con algo que los preocupó mucho. El diario chileno El Mercurio, de marzo de 1947, levanta unas declaraciones del almirante Byrd en su paso por Santiago de Chile cuando se volvía para Estados Unidos de raje, de que descubrieron que había ciertas cosas ahí que podían llegar a significar un peligro de seguridad nacional para Estados Unidos, que queda lejos de la Antártida, porque podrían desplazarse en poco tiempo de un polo al otro. No sé qué quiso decir con eso. Esa expedición muy grande se llamó High Jump, 1947, y lo interesante también es que algunas de las cosas que hoy, con la tecnología de hoy, 70 años después, llaman la atención. Desde formas piramidales en el hielo, pero muy simétricas, que algunos han llegado a hablar de pirámides, quizás artificiales en la Antártida. Se ha descubierto hace poco tiempo un iceberg en la Antártida, perfectamente rectangular, de varias millas de circunferencia. Se ha descubierto, esto nuevamente los rusos, que hay un lago, un gigantesco lago de agua dulce, 2 kilómetros debajo de la capa de hielo, que los rusos lo bautizaron el lago Vostok, agua dulce, 3 kilómetros abajo. Y en algunas de las fotografías de Google hay zonas enteras que son como borroñadas, como que no quieren que las miremos demasiado. Y también muy interesante, en los últimos años ha habido visitas de altísimo nivel a la Antártida, que puede ser interesante, pero no es exactamente el lugar donde a lo mejor uno iría a pasar las vacaciones. Por ejemplo, uno de ellos hace un par de años fue el astronauta Buzz Aldrin, que junto con Armstrong estuvo en la misión del Apolo 11, que se supone alunizó en 1969, visitó según parece, una de estas estructuras
piramidales, pero tuvieron que evacuarlo por un problema de salud repentino y ponerlo en cuarentena en Nueva Zelanda. No sé. Otro que fue el patriarca metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, que fue a consagrar un templo en la Antártida, entre los pingüinos, literalmente, hay fotos de él ahí entre los pingüinos en la Antártida. Digamos que el patriarca sería la representación hoy de lo que fue la dinastía de los Romanov en Rusia, que fue asesinada por los comunistas en 1917, pero lo menciono esto porque va a ver cómo las realezas de Europa todavía cortan en esto y pinchan, y hay países que ya no tienen nobleza en el poder, Francia y Alemania, pero los nobles siguen pinchando y pisan fuerte. Otro, que es un país español que sí tiene monarquía, fue el rey Juan Carlos y la reina Sofía, que en el año 2005 creo que fue, él mismo dijo, yo siempre quise ir a la Antártida, pues hombre, se fue a la Antártida, Recientemente el príncipe Harry del Reino Unido, que con la excusa de que hizo una visita de caridad, no sé caridad con quién, con los pingüinos habrá sido, y luego de mantener una larga entrevista con su abuela, la reina Isabel II de Gran Bretaña, se desplazó a la Antártida. Bill Clinton. Ya vamos en el programa de la semana que viene, por favor no se lo pierda, vamos a hablar mucho de Bill Clinton. Bill Clinton también, con la excusa de que fue a visitar al centro Deep Freeze, profundo congelamiento, de los neozelandeses. Siempre recordemos que Nueva Zelanda es parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, parte de todo este sistema militar geopolítico que hoy pretende volver a dominar el mundo. Estuvo en ese centro y se dice que también fue trasladado a la Antártida en un vuelo militar de los neozelandeses. John Kerry, ¿se acuerdan de John Kerry? John Kerry fue el que compitió contra George Bush en la segunda reelección, que terminó reelegido George W. Bush en el 2005, creo que fue, y luego fue el secretario de Estado de Barack Obama en la segunda presidencia. El secretario de Estado John Kerry decide, escuche esto, el 4 de noviembre, fueron varios días, pero abarcó el 4 de noviembre del 2016, cuando había elecciones en Estados Unidos, donde perdió Hillary y ganó Donald Trump, decidió que le agarró un ataque y dijo, quiero visitar la Antártida. Y fue a la Antártida, John Kerry. A ver, John Kerry de la logia Skull and Bones, Calavera y Huesos de la Universidad de Harvard. Interesante. Barack Obama, se sospecha que también, aunque no fue oficializado esto, cuando visitó la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner, también que en un vuelo medio secreto fue trasladado ya que tenía los aviones militares que lo trajeron acá, por una de esas aeronaves, a la Antártida, a la base McMurdo, que es la base más importante que existe allá en la Antártida. Pareciera, porque muchos piensan esto, no es idea mía, que algo ha sido hallado en la Antártida, no sé qué es. No voy a especular lo que puede llegar a ser. Algo políticamente inconveniente que quedó del pasado, quizás cayó Berlín, pero no cayó todo, o alguna otra cosa, no sé qué es, o alguna civilización antigua, desconozco. Hay toda una tradición respecto a la Antártida de los poetas. Edgar Allan Poe escribió Las aventuras de Francis Gordon Pym, donde se hace una expedición a la Antártida y se encuentra algo extraño. Philip Lovecraft, un gran escritor de Rhode Island, de Estados Unidos, que escribía cuentos de terror también. Una de sus obras se llama En las montañas de la locura. Una expedición, una pseudoexpedición, esto es ficción, que va a la Antártida y también encuentran algo extraño, inexplicable y aterrador. Vayamos a lo geopolítico. Hay un tratado antártico que se firmó en 1961, y que yo pensé erróneamente, de que fue por 30 años, donde se decía, bueno, los reclamos que quedan ahí, pero no hay reclamos territoriales oficiales, no hay soberanías oficiales de ninguna nación sobre la Antártida. Y aceptaron los reclamos que ya venían históricos, Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noruega, Estados Unidos, Rusia y no sé quién más. Y yo dije, bueno, este tratado, 1961, era por 30 años, vencía en 1991. Y dije, acá nos desplazan. Y no. En 1991 lo renovaron y lo siguen renovando. Yo digo, qué extraño, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, con su apetito territorial gigantesco en este continente congelado que promete tener enormes recursos, qué raro que se quedan en el molde, no hacen nada. Sí, geopolíticamente, gracias a los errores de nuestros gobiernos traidores de la República Argentina, Argentina ha quedado prácticamente desplazada de la Antártida. Para colmo, la pretensión de Argentina y la de Chile
están dentro de lo que es la pretensión de Gran Bretaña. O sea que los ingleses se van a quedar con todo eso, punto, porque en definitiva lo importante es la fuerza para hacer valer futuras soberanías, y Gran Bretaña tiene a su lado todo el establishment mundial, las Islas Malvinas, el mar argentino, que está más patrullado por ellos que otra cosa, el ARA San Juan, que quizás estuvo haciendo algunas cosas que no correspondían, ya lo mandaron a pique, y Estados Unidos, que reactivó la Cuarta Flota del Atlántico Sur en el año 2008, luego de haberla desactivado durante casi 50 años, cosas que pasan. Y agreguemos también que Gran Bretaña cuenta con el apoyo tecnológico militar del Estado de Israel, que le ha puesto un sistema de defensa a las Islas Malvinas contra cualquier ataque, por ejemplo, de la República Argentina. Esos son nuestros amigos, o mejor dicho, esos son los amigos de Macri. Por eso aquellos que se ven tentados por confusión, por estar desprevenidos, por no darse cuenta, a siquiera suscribir desde luego, pero considerar esta absurda teoría de los terraplanistas, piensen otra vez, no se dejen embaucar por esta estupidez, abran los ojos, entiendan qué se esconde detrás de eso. La muralla de hielo inexpugnable, no la atraviesen, no vayan a la Antártida, y si la llega a atravesar, guarda, de los bordes se va a caer, porque está todo congelado y está muy resbaladiza. Quieren que la Antártida sea hands-off, las manos de nadie, salvo la de ellos. Quieren tener la exclusividad sobre la Antártida para su sistema público-privado. Por eso quieren, requieren, exigen y les estamos por entregar la Patagonia. No van a tener que tomarla militarmente, pero el canje de deuda por territorio está a la vuelta de la esquina, y eso desde los militares traidores del 76, pasando por Alfonsín, De la Rúa, Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y ahora el mayor traidor de la historia argentina, que es Mauricio Macri, se le estamos dando servido en bandeja para que digan, señores, ustedes no pueden pagar esta deuda, entre lo del Fondo Monetario, más los bonos de deuda, más la deuda cuasi fiscal del Banco Central, más todo lo que le deben, entréguenos la Patagonia y quedamos, pata no, porque siempre algo nos van a pedir, pero quedamos más o menos más tranquilos. Por eso, Segunda República Argentina, nuestro proyecto del PCR, del proyecto Segunda República, siempre mira hacia el sur, porque nuestro norte está en el sur, absolutamente. La Patagonia, consolidar la presencia en la Patagonia, recuperar las Islas Malvinas, buscar una cooperación inteligente con la República Hermana de Chile, el mar argentino y la Antártida. Defendamos nuestro territorio, defendamos la Patagonia, declaremos la emergencia territorial, y el único camino para hacer todo esto no es la Primera República asquerosa, podrida, repugnante que hoy nos tiene aplastado, sino es empezar a pelear justamente por estas razones por la Segunda República Argentina. Nos vemos la semana que viene. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.